Queridos amigos y queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de nuestro amado Dios. El título del tema en esta ocasión es Recreando personas. ¿Es posible hacer a las personas de nuevo? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios cuando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en nuestra lectura bíblica nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sin duda, queridos amigos, esto requiere un milagro. El poder transformador de nuestro amado Dios en la vida de las personas. Porque es imposible que nosotros podamos cambiar algo en nosotros. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es mala. La Biblia nos enseña cuál es el propósito central del Evangelio. A favor de todos los seres humanos, pecadores, malos, malintencionados, agresivos y faltos de sensibilidad. El gran propósito que nuestro Dios tiene en mente es hacer nuevas personas. No se trata de reemplazar como solemos hacer las personas, sino de transformar, de reparar, de arreglar. Es hacerlos de nuevo. Quizás, queridos amigos, la forma más fácil sería reemplazar a las personas y repoblar este mundo. Nuestra sociedad está agobiada por la violencia, las guerras, el irrespeto por la vida, los vicios, el desenfreno y la búsqueda del placer personal ocupan la mente de las personas. Si llevas el auto al mecánico porque una pieza no funciona, está dañada, la recomendación casi segura del mecánico será que reemplaces la pieza, que quites esa vieja y pongas una nueva. Poner un repuesto nuevo sería lo más fácil, lo más rápido y lo más seguro. Es algo nuevo. El Señor Jesús, como el gran restaurador, va por lo más difícil. Va a reparar, a arreglar, a renovar. Va a hacer un milagro. Va a transformar a las personas, las va a hacer nuevas, las va a recrear. Porque es, queridos amigos, de esta única forma como puede salvar a la humanidad pecadora. En la Biblia, a este acto divino se le llama el nuevo nacimiento. Y Jesús lo explicó con maestría detallada al doctor de la ley, a Nicodemo. Le explicó magistralmente qué es el nuevo nacimiento. En el libro de San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, la palabra del Señor dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas palabras Jesús asaltó la inteligencia de Nicodemo. La única manera que una persona puede entrar en el reino de los cielos es si ha nacido de nuevo, es decir, si ha sido transformada. ¿Cómo sucede esta transformación en la vida de personas tan pecadoras y tan malas como nosotros? ¿Cómo se experimenta este nuevo nacimiento? Queridos amigos, en primer lugar, no es un lavado de cerebro. No tiene que ver con cirugías o amputar algo del cuerpo de las personas. No tiene que ver con una acción quirúrgica. Tampoco es hacerle que olvide su vida pasada con algún tipo de golpe que le produzca amnesia. Tampoco el nuevo nacimiento significa que la persona es desconectada de su realidad personal, como cuando usted desconecta su dispositivo móvil, cuando apaga su celular o su computadora. Tampoco es
nacer otra vez físicamente, como pensó el afamado doctor Nicodemo, que preguntó: ¿puede una persona entrar de nuevo en el vientre de su madre? Queridos amigos, en San Juan capítulo 3, versículo 4 y el versículo 5, el sorprendido doctor de la ley, Nicodemo, preguntó lo siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Queridos amigos, nuevamente Jesús asalta la inteligencia de Nicodemo, pero también la nuestra. Para nacer de nuevo necesitamos el agua y el Espíritu. ¿Cómo es esto realmente? Lo que Jesús desea que este maestro entienda es que el nuevo nacimiento o recrear al ser humano no se puede explicar, porque es un milagro y los milagros no pueden ser explicados. ¿Cómo podemos explicar que una persona mala, asesina, violadora, explosiva, llegue a ser un individuo bueno, respetuoso y confiable? ¿Cómo podemos explicar esa transformación? Eso es un milagro. Podemos ver el cambio, pero no podemos explicar cómo sucede, pero sucede, queridos amigos, y esto es un milagro en la vida de cada uno de nosotros que Dios realiza. Jesús, queridos amigos, continuó diciendo en San Juan capítulo 3, versículo 7 y el versículo 8: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, queridos amigos, Jesús aclara un poco más el asunto. ¿Puedes ver el viento? ¿Sabes de dónde viene y para dónde va? ¿Existe realmente el viento? Sí. ¿Por qué? Sencillamente porque lo oímos y lo sentimos. Aunque no lo veamos, sabemos que el viento existe. Muy bien, dice Jesús. Así es el nuevo nacimiento. Como el viento. No lo ves, pero existe. El Señor le dice: mi habilidad es hacer milagros en la vida de las personas. Mi habilidad es repararlas, es restaurarlas. Nadie podría hacer ese milagro por sí mismo, porque somos piezas dañadas, quemadas, echadas a perder. Por eso solamente nuestro amado Dios puede hacer este milagro en las personas. La parte humana es dejar que esto suceda. Queridos amigos, el nuevo nacimiento es una experiencia maravillosa que sucede en la vida de cada individuo que se entrega bajo la dirección y bajo la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros estamos hundidos en el pecado y es necesaria una transformación, pero esa transformación nosotros no la podemos lograr. Quizás podamos dejar de comer algo o quizás dejamos un vicio, pero el cambio del corazón, el cambio de la vida natural pecaminosa, nosotros no podemos realizarlo. Eso es un milagro que realiza nuestro amado Dios en la vida de cada uno de nosotros. La parte nuestra es dejar que ese milagro ocurra. Totalmente derrotada la inteligencia de Nicodemo, no tuvo más que seguir preguntando. En San Juan capítulo 3, versículo 9 y el versículo 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Queridos amigos, los milagros no se explican, se aceptan. Esta es una obra que solo nuestro Dios puede realizar en la vida de cada uno de nosotros.
Los cambios en una persona no tienen una explicación lógica ni científica. Está fuera de los alcances de las leyes físicas. La persona que es transformada por el poder de Dios, que milagrosamente ha nacido de nuevo, como se le explicó a Nicodemo, aborrece el pecado, aborrece la maldad y se apartará de toda injusticia e impiedad. Ahora la vida será vista con los ojos de nuestro amado Señor Jesucristo. Agradará a su Maestro y sus frutos o actos diarios irán encaminados hacia lo bueno. Transita por el camino correcto. Su caminar es siguiendo las huellas de su restaurador. Observe cómo lo menciona el apóstol San Juan. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 9 y el versículo 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Queridos amigos, esto es como un termómetro. Los que han nacido de Dios indiscutiblemente son hijos de Dios, pero entienda que sus actos llegan a ser actos naturales, producto de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo. ¿Cómo podemos entender lo que dice San Juan, que ya no practica el pecado? ¿Significa eso que ya no somos pecadores? Porque si no somos pecadores, entonces somos perfectos. ¿Es esto posible? Pero, ¿qué significa que la persona ya no practica el pecado según San Juan, aquí en Primera de San Juan, capítulo 3? Aún más, el apóstol Pablo menciona en Efesios que ningún pecador entrará en el reino de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías o trampas, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vida de una persona que evidencia que ha sido restaurada y que ha nacido de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias de su nuevo nacimiento? ¿Tendría la persona que presentar algún examen de conducta para que sea aprobada su nueva vida? Por supuesto que no, queridos amigos. Solo que ahora es consciente plenamente del bien y del mal. Ahora aborrece el pecado. Tiene una conciencia de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y sabe que debe de apartarse del mal camino haciendo el bien. Entonces, queridos amigos, ¿qué es aborrecer el pecado? Proverbios capítulo 8, versículo 13, la palabra del Señor señala: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Observemos que una persona que ha nacido de nuevo recibe la sensibilidad de nuestro Dios con relación al pecado. Ahora trata de agradar a su Creador con su vida y trata de abandonar sus actos malos, no por sí mismo, pero sí con la ayuda diaria del Espíritu Santo, quien continúa transformándolo. Luego, queridos amigos, en San Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús señala que es aborrecer. Dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Noten este versículo, casi similar a lo que leímos en Proverbios. Dice aquí que es aborrecer. El sentido de aborrecer aquí tiene que ver con la prioridad. Es decir,
¿Qué o quién llega a ser lo más importante para la nueva persona que ha sido transformada o que ha nacido de nuevo? Ahora su vida está enfocada en obedecer y amar a Jesús, y las demás cosas, como dice la palabra del Señor, vendrán por añadidura. El término aborrecer nos señala un sentido de querer estar lejos de algo debido a una razón. Sentimos rechazo, experimentamos horror. Nuestra actitud es apartarnos, nos alejamos del pecado. Eso es aborrecer. Eso es lo que experimentamos cuando somos nacidos de nuevo. Ya no queremos estar esclavizados al pecado que nos separa de nuestro Salvador. En verdad, queridos amigos, esto es un milagro. Nuestra naturaleza pecaminosa es puesta bajo control. Gálatas capítulo 4 versículo 7, la palabra del Señor nos enseña hacia dónde nosotros dirigimos nuestra vida como personas nacidas de nuevo. Dice la palabra del Señor: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora vivimos como hijos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Aborrecemos el pecado y nos apartamos del mal camino. Pero como todavía estamos en esta tierra, puede ser que fallemos. Puede ser que cometamos errores. Puede ser que cometamos algún pecado. Por eso la Biblia nos enseña lo que nosotros debemos de hacer como personas que hemos nacido de nuevo, pero que todavía estamos en esta tierra y que podemos fallar delante de Dios. La palabra del Señor nos dice en Primera de San Juan capítulo 2 versículo 1 lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Queridos amigos, ¿notamos la diferencia? Antes no nos importaba pecar, pero ahora que hemos nacido de nuevo, sí nos importa. Y sabemos cuando eso ocurre. Ahora nosotros buscamos la solución. Acudimos a Jesús. Por eso, querido amigo, vengamos a Jesús cada día. Y nuestra vida será mejor. Vida transformada, vida renovada. Vida de acuerdo a la voluntad de nuestro amado Padre. Que Dios te bendiga. Amén y amén.